La reforma en telecomunicaciones aprobada el año pasado permite abrir una posibilidad para que en México exista una mayor competencia en los sectores de telefonía fija, telefonía móvil, internet y nuevas propuestas de contenidos en televisión. Esa cualidad nos lleva a abrir un nuevo expediente en la que nuestras invitadas hablarán de los retos que tiene la reforma en telecomunicaciones y los beneficios que tendrán los millones de usuarios en el país. Esta reforma trae consigo un apagón analógico para el próximo 31 de diciembre del 2015, lo que permitirá que los televidentes tengan señales digitales y más opciones en su pantalla, así como la creación de 2 nuevas cadenas de televisión que deberán estar operando el próximo año. En el 2013 fue aprobada la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual busca abrir la competencia en los sectores de telecomunicaciones, dentro de los que destaca la telefonía móvil, telefonía fija, internet y televisión de paga. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos colocan a México en los últimos lugares en servicio de telecomunicaciones. En el mercado de telefonía fija, el país se encuentra ubicado en último lugar, mientras que en el servicio de telefonía móvil nos ubicamos en el lugar 33 y en el acceso a la banda ancha estamos en el número 32. El vocero del Gobierno de la República recalcó que entidades especializadas han señalado que los mexicanos tienen servicios caros y de mala calidad. La misma OCDE estimó que de 2005 a 2009 el costo social derivado de la disfuncionalidad en el sector de telecomunicaciones fue cercano a los 130,000 millones de dólares, lo que equivale al 1.8 del Producto Interno Bruto anual. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones asegura que el sobreprecio de los servicios y la baja calidad genera una pérdida de bienestar social equivalente al 1.8% del Producto Interno Bruto. Si lo pasamos para tener una métrica per cápita, OECD dijo $240 anuales de sobrepago del consumidor por la canasta básica. Esta reforma tiene diferentes propuestas que buscarán beneficiar a los mexicanos, dentro de las que destacan eliminación del cobro por servicio de larga distancia fija y a celular a partir del 1 de enero del 2015. Para los consumidores del servicio móvil de prepago, su saldo vencerá en 1 año y no en 1 o 2 meses como estaba establecido. La portabilidad numérica, es decir, el cambio de proveedor de servicios, se deberá concretar en solo 3 días y no en 13 días como se hace actualmente. Las empresas están obligadas a realizar bonificaciones o descuentos por fallas en el servicio o cargos indebidos. El apagón analógico se concretará el 31 de diciembre de 2015. Este proyecto permitirá que los televidentes tengan señales digitales. La creación de 2 nuevas cadenas de televisión pública. Las empresas deberán contar con equipos especiales para personas discapacitadas. Las emisoras con una cobertura mayor al 50% deberán integrar subtítulos en los noticieros y lenguaje de señales. En radio y televisión abierta se establecen los defensores de las audiencias, que deberán ser legalmente registrados y que tienen la obligación de responder a las demandas de la audiencia. La legislación también contempla que las comunicaciones privadas puedan ser intervenidas por razones de seguridad y justicia, siempre y cuando sea por orden de un juez. Expertos en el sector de telecomunicaciones aseguran que de aplicarse la reforma se incrementaría el crecimiento del Producto Interno Bruto equivalente a 1.2%, así como atraer inversiones alrededor de 30,000 millones de dólares. Somos, insisto mucho, el país, el mercado que se ostenta en competencia con las peores condiciones de competencia, 3/4 partes del mercado concentrado en una sola empresa. Se espera que para el 1 de diciembre del 2015, algunos de los beneficios de esta reforma comiencen a verse reflejados en los servicios y los bolsillos de los usuarios. Noticias TVC. 2 expertas nos ayudarán a desmenuzar la reforma en radiodifusión y telecomunicaciones para conocer los retos frente a esta legislación establecida por el presidente Enrique Peña Nieto. Por un lado, la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo, quien además de ser doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París, se ha desempeñado como directora general adjunta de Política de Telecomunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También nos acompaña la licenciada Aleida Calleja, directora y fundadora de la radio indigenista en la Sierra Norte de Puebla y expresidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. No se vaya, esto es Expedientes TVC. Consecuencias de una legislación contradictoria, una legislación que en algunos casos viola la Constitución. Gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC. Está con nosotros Aleida Calleja y María Elena Estavillo para platicar acerca de las implicaciones de la reforma en telecomunicaciones una vez que ya ha sido aprobada. ¿Cómo la vivieron desde sus trincheras? Desde nuestra trinchera,
con una intensidad muy grande en el trabajo desde el primer día de creación del instituto. Ya tenemos un poco más de un año de haber comenzado y sigue siendo muy intenso el trabajo, también con muchas satisfacciones ante los retos de estar generando cuestiones nuevas, regulación que habíamos estado esperando que estuviera en su lugar. Y pues ahora también en una etapa de generar reglas y también de asegurar que se apliquen, ¿no? Digamos que es la segunda etapa, crear nuevas reglas y después hay que supervisar para que verdaderamente estén funcionando en el mercado. Que se apliquen, que no se dupliquen y que se cumplan, ¿no? Que también ya es un gran reto. ¿En tu caso? En el caso de las organizaciones civiles, en realidad estamos corroborando las falencias que tiene la legislación secundaria y que ahora se reflejan en las piedras que tiene el propio órgano regulador para poder regular cabalmente, ¿no? Son tropiezos que me parece que en telecomunicaciones están, pero en radiodifusión son muchísimo más graves, ¿no? Como en su momento lo advertimos. Entonces nos parece que finalmente lo que estamos viendo son las consecuencias de una legislación contradictoria, una legislación que en algunos casos viola la Constitución. Y por desgracia también estamos viendo las consecuencias de acciones legales que no se quisieron tomar y que eran importantes tomarlas para fortalecer al órgano regulador y para corregir los errores que el legislativo tuvo en la ley que aprobó para la parte secundaria de radiodifusión y telecomunicación. Sin duda las primeras pruebas ya de fuego están a la vuelta de la esquina. En enero tenemos que entrar con el tema en las tarifas, ¿no? De llamadas por cobrar. Ahorita en este momento está el tema de la consulta. ¿Cómo se vive este primer ejercicio? O sea, ese es el impacto directo al usuario, a la gente es lo que le interesa de primera instancia. Ahorita tenemos abierta, efectivamente, es la consulta sobre las reglas para eliminar el cobro de larga distancia. Como estaba previsto en la ley se puso que a partir del 1 de enero del año siguiente ya no se podrá cobrar por una cuota llamada de larga distancia. Pero para que sea una realidad hay que hacer algunos ajustes para que tengamos continuidad en el servicio y para que no exista confusión respecto de esta nueva manera de funcionar. Esa consulta está abierta y te diría, aprovechando esta referencia, que hemos realizado ya más consultas, 10 consultas al día de hoy sobre diferentes reglas que hemos emitido en el instituto. Y yo creo que, aunque puedo estar de acuerdo que hay algunas cuestiones de la ley que podrían estar mejor, y en eso coincido, también creo que tenemos una ley que nos permite un margen de maniobra mucho más amplio que existía en el pasado. Pero vemos que hay también un paso muy importante dado hacia adelante y que ya se ve en acciones concretas, como el tener ofertas públicas de referencia ya vigentes para ciertos servicios que no existían anteriormente con agente económico preponderante en telecomunicaciones. La regulación de tarifas de interconexión, que nos va a dar muchísima más certeza, más facilidad para llevar a cabo negociaciones entre los operadores que tampoco teníamos antes. Yo creo que sí hay importantes pasos dados hacia adelante. Lo que sucede también es que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Aunque tengamos nuevas reglas, tenemos que ir viendo que esas reglas generen una nueva dinámica en los mercados. Yo ahí también veo buenas señales en los mercados en lo que va del transcurso de este año. Hemos visto movimientos importantes en los mercados entre las empresas, nuevas inversiones, cambios de manos, y ahí, sin pronunciarme específicamente sobre cada uno de ellos, sino viendo que el mercado se está moviendo. Se mueve, esas son buenas pero, noticias. No, a ver,
Estamos de acuerdo que en la parte de telecomunicaciones avanzamos. Es decir, y eso siempre lo hemos reconocido, O sea, las reglas que se pusieron en la parte de telecomunicaciones, que tiene que ver concretamente con telefonía, que tiene que ver concretamente con telefonía móvil, fija, servicios de telecomunicaciones, ¿no? Sí, paquetes. En eso, digamos, reconocemos que hay un avance. Pudo haber sido mucho mejor, pero es un avance, sin duda alguna. Primer paso. El primer paso. ¿Dónde es donde nosotros remarcamos? Es en la radiodifusión. Y no es menor, porque si bien es cierto, se están moviendo los mercados en telecomunicaciones, no está sucediendo lo mismo en el caso de la radiodifusión. Y el tema es que en telecomunicaciones tú manejas servicios, la tarifa de teléfono, la conexión de una línea a otra, pero en radiodifusión estamos hablando de contenidos, estamos hablando de lo que impacta al debate democrático. Entonces, ojo, ahí tenemos un déficit tremendo, porque ni se está moviendo los mercados en el caso de la radiodifusión. Digo, el caso de, para ponerlo arriba de la mesa, la licitación de las 2 nuevas cadenas, que la verdad la caballada se quedó flaca, esperábamos mucho más, a pesar de que se abrió el 49% de la inversión extranjera para radiodifusión. No hay un solo jugador, no nos queda, por lo menos en términos de lo que la información es pública, no hay un solo jugador extranjero que se haya atrevido, ¿no? Es decir, en la parte que tiene que ver con contenidos, con libertad de expresión, con la habilitación de otros derechos humanos, del derecho a la información y del debate democrático, ahí quedamos totalmente flojos. Pongo la licitación de las 2 nuevas cadenas de televisión digital, el apagón analógico, el pluralismo y la diversidad, la situación de los medios de uso social comunitarios e indígenas, en fin, o sea, a mí me parece que en telecomunicaciones, y siempre lo dijimos, así como se pusieron las reglas estrictas para telecomunicaciones, ¿por qué no se pusieron en radiodifusión? Porque en radiodifusión prácticamente se deja intacto el actual modelo que ya demostró sus deficiencias. Cambiar de manos no necesariamente ha implicado que sean nuevas propuestas, ¿no? O sea, quedaron 3, que finalmente yo los traduciría en 2. No sé si ustedes lo vean de la misma manera, ¿no? No, no lo vemos de la misma manera. Yo creo que aquí también tenemos avances. Es cierto que podríamos decir que las cosas se han ido dando con mayor velocidad en telecomunicaciones, y ahí estoy de acuerdo. Pero no quiere decir que no tengamos cambios en radiodifusión. La misma licitación que está en curso es un cambio importantísimo, porque se van a concesionar 2 cadenas nacionales, que son muchas estaciones locales. Una licitación que no se había dado en cuántos años no habíamos tenido nuevas concesiones de televisión, y en este caso con alcance nacional. Son 2 cadenas, tenemos 3 participantes, de acuerdo con las reglas de la licitación, cualquiera de ellos puede participar por las 2 cadenas, por una o por 2. Entonces, en realidad, sí tenemos ahí ofertas suficientes para que se concrete una nueva oferta. Lo que queremos es que haya nueva oferta. La pluralidad tampoco se hace por decreto. Para que tengamos pluralidad necesitamos más voces en los mercados. Y esta es una manera de tener más voces, para promover el interés y para hacer más rápidas las inversiones. Se le impuso al agente preponderante en radiodifusión, a Grupo Televisa, la obligación de dar acceso a su infraestructura pasiva, que es un elemento también para facilitar las inversiones. Tenemos como uno de los compromisos que nos dejó la ley también sacar las reglas para la multiprogramación, que es otra manera en la que vamos a poder tener más pluralidad. Ahí el reto es utilizar esos instrumentos de la mejor manera posible. Pero sí, yo no diría que estamos en ceros. Tenemos nuevas cadenas, tenemos acceso a infraestructura, tenemos multiprogramación y además la posibilidad de incidir en la pluralidad mediante diferentes tipos de reglas, ¿no? Como las reglas de propiedad cruzada, que efectivamente vamos a tener que pasar por muchas etapas para llegar a poner reglas fijadas por el instituto, digamos. Ahí vamos a tener que pasar por un proceso más largo, de mayores etapas,
pero están la posibilidad también de poner reglas límites al concesionamiento del espectro. Aquí tenemos instrumentos que están en la ley y ahí el reto es aprovecharlos de la mejor manera. Que sean de los Vázquez Aldiri y los Vázquez Raña A eso quería ir yo, sí, a ver. Justo eso es pluralidad. O sea, entiendo que siguieron la norma A ver, y yo entiendo que la ley, ustedes tampoco pueden excederse de la ley. A ver, lo que quiero decir es, entendemos las limitaciones del regulador. Me gusta la actitud muchísimo que tú estás planteando ahora, de con lo que se puede avanzar, avancemos lo más que se pueda. Pero a ver, tenemos un problema grave con los mismos 3 jugadores que están compitiendo para las 2 nuevas cadenas de televisión. 2 hermanos, Vázquez Raña. Uno de ellos, dueño de casi 70 periódicos en el país, ¿no? Que además es uno de los periódicos que tiene mucho cuestionamiento respecto de su trabajo periodístico en términos éticos. O sea, fue la cadena de periódicos que el 3 de mayo, si no recuerdo, 6 de mayo del 2012 dijo que la presencia del candidato del PRI en esa época a la Ibero había sido todo un éxito, cuando se sabía perfectamente que los chicos de la Ibero lo corrieron y por eso inició el movimiento Yo Soy 132. El otro, Vázquez Raña, pues mucha independencia editorial, se le conoce como muy cercano al oficialismo, ¿no? Y en el caso del Grupo Aguirre, pues histórico de la radiodifusión, ¿no? Tampoco se le ha reconocido una línea independiente. A ver, ¿cómo vamos a plantear pluralismo y diversidad si lo que se va a calificar para los ganadores de la licitación no son sus contenidos? Tienen que entregar una propuesta programática, pero no va a tener ninguna puntuación. Entonces, la nuez de la radio y la televisión son los contenidos. Si los contenidos no tienes radiodifusión, si el IFETEL no los va a calificar, solamente va a calificar cobertura y oferta económica, capacidad económica, estamos cayendo exactamente en el mismo modelo como se ha licitado o se han entregado las frecuencias de radio y televisión históricamente en este país. Entonces, digamos, a ver, lo que podría haber sido una oportunidad no es, y yo no digo que por culpa del instituto, porque el instituto tiene, digamos, unas reglas en la ley que no puede sobrepasar. Pero por otro lado también, no hay incentivos, porque tú dices, Televisa, que es el preponderante, va a compartir su infraestructura. Tú hablas con los ingenieros y no es lo mismo compartir la infraestructura en telefonía, donde sí puedes tener interconexión, interoperabilidad, lógica y física. No sucede lo mismo en la televisión radiodifundida. Y eso va concatenado con el apagón analógico, que así como está el tema llevado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenemos creo que el 5º o el 6º retraso. No nos queda claro el calendario. No hay ninguna claridad de que de veras en el 2015 vaya a ser el apagón analógico. Entonces, digamos, hay una serie de condiciones que desincentivan que otros jugadores realmente puedan entrar. Y si el IFETEL no va a calificar los contenidos, yo no veo en dónde va a entrar el pluralismo y la diversidad, porque ya se demostró que el mercado por sí solo no genera pluralismo y diversidad demostrado en el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso nos explicas cómo se va a dar esta pluralidad. No le cambien. Que promuevan los derechos de las audiencias. Sí, exactamente, de promoción, pero no de calificación de contenidos. A ver, y eso es muy diferente. Lo que hacen las autoridades. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos entrando ya en calor y en la materia acerca de cómo garantizar esta pluralidad cuando vemos esta tercia, ¿no? Ya de competidores y algunos que lo vemos como si nada más fueran 2 en todo caso. Este tema de la pluralidad es importantísimo y hay que entender cómo le tenemos que entrar, porque la pluralidad se tiene que dar aunada a un respeto a la libertad de expresión, o sea, libertad de información, y aunque no nos gusten los contenidos, lo que dicen nuestros contrarios, aquí es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para promover la pluralidad? Pues que existan diferentes vías para expresarse.
que personas, que grupos con diferentes puntos de vista puedan tener acceso a los medios públicos. Y por esa razón, nosotros en el instituto no calificamos los contenidos. Nuestra responsabilidad es generar estas vías. Y no es una idea del instituto, es como se ha hecho en el mundo. En otros países donde existe pluralidad, lo que se ha cuidado es que existan estas diferentes maneras de llegar de los ciudadanos a los medios y de los medios a los ciudadanos. Pero es ambiguo y también es cerrarse de ojos, ¿no? No, claro que no. Es dar las vías, porque de otra manera podríamos caer muy fácilmente en la censura. Y eso es exactamente lo contrario de lo que estamos promoviendo. A ver, pero ya, digamos, en términos de estándares internacionales de libertad de expresión, esta idea de que las instancias del Estado deben de tener una actitud negativa, es decir, no interferir para que la más amplia libertad de expresión se dé, yo creo que ya no es. O sea, lo que estamos viendo los órganos de libertad de expresión internacionales es que debe de haber una actitud positiva de las instancias del Estado, de tal manera que promuevan los derechos de las audiencias, sí, exactamente, que promuevan, pero no de calificación de contenidos. A ver, y eso es muy diferente. Lo que hacen las autoridades en otros países, por ejemplo, existen las reglas de propiedad cruzada en algunos países que se dice, bueno, pues si una empresa ya tiene una estación de televisión en una localidad, entonces nada más puede tener una de radio, o si tiene de televisión abierta, no puede tener de televisión restringida. Ese es pero no dicen, a este sí le vamos a dar más porque sus contenidos están muy, muy buenos. No, eso no se hace. Lo que se hace es otro tipo de medidas y no se trata de quedarse con los brazos cruzados y de manera negativa, no. Se trata de promover muy activamente la pluralidad, pero es de esta forma, sin interferir en lo que se dice. A ver, no interferir en lo que se dice, pero sí algunas medidas positivas. Producción independiente. Es decir, esa es si una medida, por ejemplo, si esa es una medida, yo estoy de acuerdo contigo en que no nos vamos a poner a calificar contenidos. No me estoy refiriendo a esto es bueno o esto es malo, sino cómo promueves la calidad de contenidos. Es decir, si pudiéramos tener una calificación donde dijeras, ¿quién haga una propuesta de mayor porcentaje de producción nacional independiente en su barra de programación, va a tener una mejor puntuación? Eso no está en las bases de licitación. Sí, claro. No está, o que digas, sí atiende a diversos sectores de la sociedad, niñez, mujeres, pueblos indígenas, va a tener más porcentaje eso no está. ¿A qué nos referimos en que sí tiene que calificar los contenidos? En que el IFETEL es una de las instancias garantes del artículo 6 y 7 constitucional, así lo establece la Constitución, del derecho a la información y libertad de expresión. ¿En dónde si no se ve el derecho a la información que los contenidos? Entonces no se trata, digo, no se me malentienda de decir como censor, ¿no? Al estilo de algunos países del sur que yo conozco que dicen esto sí y esto no, pero sí establecer las medidas que promuevan esa diversidad. Y no las vemos en las bases de licitación, perdón, pero no vemos un solo criterio para calificar producción nacional independiente, diversidad de sectores a los que te vas a dirigir, ¿no? O a incluir, o mecanismos de participación, incluso mecanismos de participación para la sociedad, etcétera. Cosa que, fíjate, sí les exigen a los medios comunitarios y a los medios indígenas, pero no se los exigen a los medios comerciales que van a tener cobertura nacional. Sobre los medios públicos, yo soy una de las fervientes creyentes que eso nos aporta pluralidad, como los medios comunitarios e indígenas. Todo pero aporta. así como está en la ley, nos los dejaron otra vez como apéndices de los gobiernos en turno. Entonces, a ver, aquí el tema es cómo hacemos para realmente, con la ley tan mala que tenemos en la parte de radiodifusión, podemos mejorarlo. Si el IFETEL es garante de nuestro derecho a la información, podría poner reglas como esas para la licitación. Pero no para la licitación. Ahí hay que ver cuál es el lugar para cada una de estas medidas. La licitación tiene un propósito
pero no es la regulación de los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en este tema de los productores independientes. Esa es una vía en la que se puede impulsar la pluralidad, pero hay que hacerlo para todos los medios, todas las televisoras de la misma manera, porque también se puede entender, y se puede sentir como una carga financiera para una empresa si la ponemos de una manera desigual. Entonces ya no estaríamos cumpliendo nuestro propósito. Hay que buscar el instrumento más adecuado para cada una de las medidas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, este es un tema que puede ayudar a la pluralidad, pero hay que buscar la manera adecuada en que sea del mayor provecho. Así como está, sí combate ese monopolio. O sea, finalmente no van a ser 2, ahora van a ser 4 o 5, ¿no? Son 4. Van a ser voces adicionales. Por el lado de pluralidad, pues puede dar cabida a otras voces. Por el lado de competencia, pues son otras alternativas frente a los usuarios, pero no deben ser las únicas. Para el aspecto de pluralidad no nada más incide la televisión abierta, hay que ver los otros medios de comunicación públicos, incluyendo hasta los escritos, ¿no? Que pues nosotros los tenemos que considerar, aunque no son medios electrónicos de comunicación, pero sí tenemos que entender cómo están funcionando, quiénes son los actores, para poder tomar buenas decisiones desde el punto de vista de pluralidad. Pero ahí tenemos varios instrumentos con los que sí podemos trabajar. Por ejemplo, pues uno que ya se acerca es de las reglas de multiprogramación. Este es importantísimo. Ese es importantísimo. Ese es muy importante. Es una vía que se puede aprovechar de una manera muy positiva, si la hacemos bien. Esa, pues como en otras reglas, se tiene que someter a consulta pública, también con el fin de enriquecerla y de que sirva su propósito. Como esa, están también la autorización de concesiones de uso público, de uso social, comunitario, las indígenas. También nosotros ahí el reto que tenemos es de que las podamos ir asignando de una manera ágil, apoyar a los mismos solicitantes que entendemos que a veces tienen unas dificultades particulares porque no tienen la misma organización que las grandes empresas para hacer todo su trámite y llenar solicitudes y cumplir con requisitos, y estamos trabajando en eso para hacerlo más sencillo y que puedan tener acceso. A ver, va a haber un tema clave en la multiprogramación sin duda, ¿no? Me parece que por desgracia lo que se ha hecho en este país es, se multiplican los peces, ¿no? Es decir, hay más señales de televisión, pero se quedan en las mismas manos. Eso hay que cuidarlo. Ese es un tema clave. Es el siguiente. Sí, porque además vemos mucho la concentración nacional, que es brutal, sin duda, pero la concentración regional de frecuencias y a nivel estatal es también brutal. Claro. Entonces, allí va a ser clave cómo el órgano regulador va a poner límites a que yo utilice porque además hay una visión patrimonialista, ¿no? Algunos concesionarios dicen, esta es mi frecuencia, de mi frecuencia salen 3 señales más, las que salen son mías, ¿no? Como si fuera de su propiedad la frecuencia, cuando en realidad se le está concesionando, no es de su propiedad. Entonces, yo creo que allí va a ser clave cómo meter en efecto otras voces, como lo están haciendo en Chile, ¿no? A ver, los medios locales y regionales, una de las señales tienen que compartirla con medios comunitarios o con universidades o con medios públicos, ¿no? Incluso, por ejemplo, la televisión nacional tiene la obligación que en cada una de las regiones donde llega la televisión nacional chilena, tiene la obligación de por lo menos una señal, tiene que ir a medios comunitarios, tiene que ir, si no hay televisión comunitaria en la región, tiene que ir a una universidad o tiene que ir a un medio público. De representación. De que las señales tengan nuevas voces. Ese es el objetivo. Es el punto, y por eso la multiprogramación va a ser tan importante. Y va a haber resistencias tremendas. Por supuesto. Porque lo que estamos viendo ahora son actores políticos, legisladores sobre todo, que se ponen a criticar
al órgano regulador, que hay que criticarlo porque es un órgano público y la crítica ayuda siempre a mejorar el quehacer público, pero algunos actores lo están haciendo para que el órgano regulador no siga beneficiando, digamos, al mismo status quo. Y si no sigue beneficiando al mismo status quo, van en contra del regulador. A mí me parece que es clave que la sociedad observe tanto al órgano regulador como a aquellos actores que también presionan al órgano regulador, porque es parte de las resistencias que estamos teniendo de los actores económicos que no quieren perder su status quo y que quieren seguir manteniendo la preponderancia, no en el sentido de lo que le dice la Constitución, sino la preponderancia en su sentido original en los sectores, porque no quieren la competencia. Aunque de dientes para afuera digan que quieren la competencia, en la práctica, cuando ves sus acciones, no es así. Muy bien. Tenemos que hacer otra pausa y al volver, ¿cómo vamos en los tiempos? Se habla de que en 2 años tiene que ya llegar a cierta cantidad de la población, en 5 años a la totalidad. ¿En verdad podría ser así? ¿O cuánto tiempo van a tardar en recuperar esta inversión? No le cambien, volvemos con ustedes. Se están entregando televisiones con el logo Mover a México. Perdón, pero eso es un uso electoral. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Estamos hablando de la licitación de las 2 nuevas cadenas de televisión. ¿Cómo vamos en tiempos? ¿Para cuándo tendría que empezar a rendir sus primeros frutos? ¿Para cuándo tendrían que comenzar a recuperar esta inversión? Bueno, yéndonos muy rápido, de aquí a marzo del año entrante es cuando tendremos el fallo. Unos días antes tendríamos que informar a los solicitantes que ya tienen oficialmente el carácter de participantes, porque en este momento ninguno lo tiene. Tenemos que verificar que todo el expediente con documentación que entregaron cumpla todos los requisitos de las bases y con ello ya tendrían el carácter de participantes. Se abren los sobres que ya fueron entregados con sus ofertas y se emite el fallo. Después de eso, se requieren unas semanas para formalizar todo lo que sigue de ahí. Algunos solicitantes tienen que conformar empresas para llevar a cabo su operación. Nosotros tenemos que otorgarles el título de concesión. Son formalidades, pero que requieren algunas semanas. A partir de ello, ya estarían empezando a hacer todos los trabajos necesarios para que puedan cumplir con las obligaciones que están en el título de concesión. El proyecto de título de concesión se publicó junto con las bases y ahí es donde se establecen estos plazos de los 3 años y los 5 años. Son obligaciones del título de concesión para asegurarnos que se hagan las inversiones y que se empiece a operar a tiempo. Es muy importante, como el espectro es un recurso escaso y valioso, tenemos que asegurarnos que los concesionarios lo usen, lo aprovechen en beneficio de la sociedad y por eso están estas obligaciones de cubrir al menos el 30% en 3 años y en los 5 años tendrán que estar cubriendo el 100% de las obligaciones que se impusieron. Ese plazo no se puede prorrogar. Es ir contrarreloj, pero no necesariamente de la mano de calidad, contenidos, lo que hablábamos hace unos momentos. Y porque además, digamos, ese es el calendario que pone el órgano regulador. Sí, claro. Pero yo insisto, hay otra parte clave que es el apagón analógico, la transición que tenemos que hacer de la televisión analógica a la televisión digital, ¿no? Así es. Donde la verdad ha sido muy poco transparente y muy opaco el proceso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y con mucho ruido por el tema electoral del próximo año. A eso iba, es decir, lo que estamos viendo no es un calendario claro, sistemático, transparente. Las licitaciones de las televisiones, por Dios, entregarle a la gente televisiones digitales, que les hubiera sido mucho más efectivo un decodificador con una tablet, ¿no? Porque ellos dicen la televisión para que la gente pueda conectarse a internet. Si le estás regalando una televisión porque no tiene capacidad para comprarse ni una televisión, ¿cómo va a poder pagar esa gente del padrón de Sede Sol
que prácticamente están rayando en la miseria, están en la miseria, ¿cómo van a pagar una cuota mensual para el acceso al Internet? Si les hubieran dado una tablet por familia, el niño, la mamá, cualquiera de la familia, se va al centro Telecom a conectarse con la red mayorista, inalámbrica o de fibra óptica, para poder tener acceso. Yo no veo si se van a llevar la televisión completa al centro, ¿no? Un gasto innecesario. Pero lo más grave es el uso electoral. O sea, están entregando televisiones con el logo Mover a México. Perdón, pero eso es un uso electoral. Se tendría que poner el logo Gobierno de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, punto. No el eslogan propagandístico del presidente o del gobierno en turno. La otra parte, o sea, cómo estamos viendo a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tienen aspiraciones a ser gobernantes, entregando televisiones. Es decir, es una cuestión que no es correcta, pero que finalmente el gran problema es que si no tenemos una cobertura del 90%, ya no digamos de la población, sino del padrón de Sedesol como quedó ahora con la ley, si esas cadenas no tienen la suficiente cobertura porque la gente no va a poder acceder a la señal digital, pues ese calendario tiene muchos problemas. Bueno, y además, ¿quién determina ese 90%, no? Nosotros ahora mismo estamos revisando, la SCT nos acaba de entregar la semana pasada un informe sobre la repartición de las pantallas en los estados del norte del país, donde se está contemplando que se pueda realizar este apagón próximo, un apagón parcial para estas ciudades. Estamos estudiando el informe, porque como lo acabas de señalar, pues sí tenemos que ver que efectivamente se haya cubierto al menos el 90% del padrón de Sedesol en estas zonas. Y necesitamos hacerlo con la anticipación suficiente, tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, hay que avisarle a la población tiene que estar enterada, por lo menos con 4 semanas de anticipación, ¿no? Para que se preparen. Estamos en ese estudio, próximamente tendremos que resolver al respecto. Para nosotros es importantísimo ir avanzando en esta transición hacia la televisión digital, porque como lo había señalado, son muchas las acciones que están diseñadas para ir interactuando, y una de ellas es la transición a la televisión digital con la licitación de las cadenas, sí, porque son cadenas digitales. Así es. Entonces es muy importante que sí tengamos la transición, pues está programada para el último día del año entrante, lo que se empalma perfectamente con la licitación. Estarían en un proceso de instalación las cadenas. Y pues nosotros somos los más interesados para que todo esto salga bien. El instituto lo que tiene a su cargo es asegurarse que estén en el aire las transmisiones. Esa es la parte de nuestra responsabilidad, y en eso hemos estado trabajando ya durante muchos meses para asegurarnos que se haya dado la transición, pero de las estaciones, que ya se estén transmitiendo las señales digitales. Pero ¿no tiene también que corroborar el instituto que realmente se haya llegado al 90% de cobertura de ese padrón Sedesol que sí reciben la señal digital? Digamos, porque el grave problema, y esa es una preocupación que hemos manifestado mucho, sí, es que el próximo año es eminentemente electoral. O sea, renovamos Congreso Federal de Cámara de Diputados, 11 senadores, o 14 estados, no recuerdo, no, senadores no, pero 11 o 14 estados están en elecciones entre congresos, presidentes municipales, gobernadores. Sí, y van a andar repartiendo televisores, ¿no? Es Reynosa Matamoros. Es decir, ojo que ya tenemos una mala experiencia, que fue el programa piloto en Tijuana, donde se nos cruzó lo electoral con el apagón analógico y tremendo escándalo que se armó, muy armado, por cierto, pero se armó. Entonces, digamos, esa es una parte central. De hecho, en Tijuana se alcanzó una penetración muy grande. Muy grande. La verdad es que el 97% bastante exitoso desde ese punto de vista. Sí. Pero ¿cómo van a garantizar ese acceso? Nosotros, con este periodo electoral justamente.
Bueno, la parte de la repartición de televisores no le toca al instituto, eso sí hay que entenderlo muy bien. Pues, estamos coordinados y la Secretaría se encarga de llevar los televisores. Bueno, digamos, la opción que eligió la Secretaría es el medio de recepción y el instituto está encargado de que exista la transmisión digital de las señales, pues para que para que interactúen las dos partes, ¿no? La recepción y la transmisión. A nosotros, nuestro papel es asegurarnos que estén dadas las condiciones para que cuando ya nos informen que ya fueron entregados los televisores a este porcentaje de la población, pues nosotros podamos dar la orden de apagar, ya asegurados de que al apagar la transmisión analógica ya está en su lugar la digital. Pero nosotros ¿Cómo también se aseguran de que la gente que tenga esas dos opciones? Nosotros nos encargamos de la parte de la transmisión. A eso es a lo que me refería. La SCT tiene que hacer la entrega de los aparatos y nosotros estamos haciendo verificaciones, estamos yendo a los lugares a ver que estén las transmisiones digitales en el aire. Ese es nuestro papel. Bueno, y hemos estado autorizando los cambios de la señal analógica a la digital. En algunos casos, pues ya viendo la transición, ¿no? Dejando unas frecuencias por otras. Ese es nuestro papel. Nosotros también tenemos que asegurarnos, porque está entre nuestro mandato la continuidad del servicio. Y por eso es muy importante que estemos al tanto de esto. No podemos ahí arriesgarnos a que se apague la señal analógica y nadie pueda recibir nada. Esa es nuestra responsabilidad, claro. Exactamente. Y por eso estamos muy abocados a que todo esto esté en su lugar. Y está en su lugar. Es cuestión de que estemos recibiendo los informes de que ya se entregaron los aparatos para poder pasar a la siguiente etapa. Tenemos que hacer una pausa para entrar a la recta final del programa y volvemos con ustedes. No le cambien. Más allá de la propia ley de telecomunicaciones, el mismo momento en el que estamos viviendo en este momento en el país no está generando confianza. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Ya entramos a la recta final. Hemos tocado varios temas sin llegar a alguna conclusión y me gustaría cerrar con eso el programa, ¿no? Por un lado, el apagón analógico, la licitación de las cadenas de televisión. Bueno, hemos tocado muchos temas y sí me gustaría cerrar todos estos temas de los que hemos hablado. Sí nos llevan a concluir que estamos cambiando las cosas. Y acepto, hay muchas cosas que hay que mejorar, hay que seguir trabajando, pero sí hay un cambio cualitativo muy importante. Hay que seguirlo empujando. Y eso también faltan por ganar muchos espacios, hay que dar muchos pasos más, pero están los instrumentos, tenemos instrumentos poderosos, importantes, y con la participación de la sociedad podemos sacarlos adelante. Estamos muy convencidos de los procesos de consulta pública y no es la manera exclusiva de incidir. El instituto está totalmente abierto a estar hablando de los temas, pero es una manera importante de conseguir opiniones diversas y vienen el tema de multiprogramación y vienen después otros temas importantes con incidencia en la pluralidad. Yo los invito a que participen. Vienen tiempos clave. Además, yo quiero hacer un reconocimiento de que le pusieron una tarea titánica al IFETEL. La ley, y en 90 días y en 30 días, o sea, también poner en esos pasos tan forzados al órgano regulador tampoco te permite generar los procesos adecuadamente. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay que poner mucha atención al apagón analógico, hay que ponerle mucha atención a lo que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no debería de ser esa la instancia que lleve el apagón analógico, debería ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para evitar justo esta contaminación de las cuestiones electorales con el gobierno en turno, etcétera, ¿no? Yo creo que si bien ya están las bases de licitación y ya no es posible cambiarlas, o sea, el proceso ya está, yo creo que el IFETEL sí tendría que encontrar alguna fórmula
para incentivar a las nuevas cadenas a que le metan a la producción nacional independiente, es decir, a que cumpla lo que dice la Constitución, ¿no? 2. En esos 5 años sí tendría que ser como pero necesitan que se los pongan forzoso en sus títulos de concesión. Si no están en los títulos de concesión, no van a estar obligados, ¿no? No necesariamente en los títulos de concesión. Yo creo que ahí hay una clave. Hay reglas que tienen que ser de aplicación general y no nada más para los nuevos participantes. Sí, digamos, acepto sin conceder, pero digamos, a mí me parece que los nuevos participantes son una gran oportunidad. Yo creo que el IFETEL daría una señal muy positiva a la sociedad si en la práctica realmente acelera las concesiones para los medios comunitarios e indígenas. Sería una señal a la nación, decir, sí le estamos dando a los sectores más excluidos y empobrecidos, y aquí están todos estos permisos, y ya no sigamos con los 4, 5, 6 años de trámite para las comunidades indígenas, por Dios. Y se viene, me parece, una parte clave en la que el IFETEL puede aprovechar a la sociedad civil. Tienen que nombrar en febrero al Consejo Consultivo del IFETEL, que significa integrar no solamente expertos en la materia de telecomunicaciones o de radiodifusión, sino también en derechos de las audiencias, sino también en contenidos, ¿no? El derecho de las audiencias regulado por un agente externo, o sea, no podemos confiar en el criterio del ciudadano. A ver, es que quedó muy extraño la regulación de los derechos de las audiencias. Una parte la tiene Gobernación, que eso fue algo que sigue siendo, desde nuestra perspectiva, para muchos un gran error. El IFETEL, con un nuevo diseño institucional, tiene como reto ver también los derechos de las audiencias con un personal y con un diseño institucional que está acostumbrado a ver cosas técnicas solamente. Ese es un gran reto para el IFETEL, cómo implementarlo desde una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de crecimiento social, ¿no? Pero sí es muy importante que el IFETEL tenga ciudadanos que estén en el campo de batalla, ¿no? Tienes un montón de gente que está trabajando medios de comunicación, alfabetización audiovisual, alfabetización digital con la niñez, con comunidades indígenas, con mujeres, con gente con discapacidad, ¿no? Y que ellos tienen el pulso de lo que están trabajando con esos sectores. El IFETEL no, porque el IFETEL tiene un mar de cosas, entonces puede aprovechar la experiencia acumulada de esas organizaciones para que le generen elementos que le permitan al IFETEL tener lineamientos de regulación. Por ejemplo, lo de los derechos de las audiencias, tú no puedes poner una cosa rígida, porque va cambiando, la población va cambiando, las condiciones, las plataformas, los contenidos van cambiando. Entonces tienes que dejar una cierta flexibilidad para que el regulador ponga lineamientos que vaya actualizando, ¿no? Y que lo haga acompañado de la sociedad, porque si el IFETEL lo hace acompañado de la sociedad, va a tener legitimidad, porque va a ir acompañado de esa sociedad. ¿Y se está viendo participativa la ciudadanía? Cada vez más. La primera consulta que sacó el IFETEL, aunque ya a estas alturas era difícil de creerlo, tuvimos muchas críticas. Porque sacábamos a consulta algo que parecía que no éramos autoridad, parecía que no sabíamos qué teníamos que decir, regular, no sabíamos cuál era nuestro trabajo, pero afortunadamente eso ya quedó atrás y muy rápidamente se ha adoptado totalmente el método de la consulta. Cada vez recibimos más participaciones y para nosotros es buenísimo, es que ayuda a mejorar mucho el trabajo. El empoderamiento también, ¿no?, de la ciudadanía. Se empodera a la ciudadanía. Se involucra. Se involucra. Es una igualdad de oportunidades, de personas que pueden dar su opinión que de otra manera les resultaría muy difícil llegar, lo entiendo, ¿no? Y para el regulador es algo muy enriquecedor, nos da oportunidad de corregir el rumbo, de detectar omisiones, de ver puntos de vista que a lo mejor no vimos en un principio, porque como reguladores pues tenemos una manera de analizar las cosas y a veces es difícil ponerse en los zapatos del ciudadano común,
que la vive cotidianamente, así es. ¿no? Entonces es una oportunidad buenísima, es un mecanismo democrático y como pues estamos también tratando de hacer cada vez una operación más transparente. Yo sé que nos falta todavía, pero estamos totalmente comprometidos a ir mejorando esos aspectos precisamente para tener la confianza del ciudadano y también su retroalimentación, que tenga confianza en la autoridad para decirnos lo que está bien, lo que está mal, lo que no estamos viendo, lo que nos falta. Se cumplieron 2 años de la gestión del presidente Peña Nieto y muchos también se fijaron en justamente la aprobación de las reformas, la reforma Telecom. Más allá de la participación democrática, el empoderamiento de los ciudadanos, en cuanto a crecimiento económico y detonante también de inversión, ¿cómo lo valoran ustedes en este tema? ¿Verdad? Es fundamental. El sector de telecomunicaciones, radiodifusión, es un motor gigantesco de la actividad económica, genera lo que llamamos los economistas un efecto multiplicador en la economía muy fuerte. Cada peso que se invierte en el sector se multiplica en la actividad económica. Genera competitividad para las empresas, para las ciudades y además es una herramienta de inclusión social poderosísima. Lo que llamamos ahorita la brecha digital, esta diferencia que genera el acceso a las tecnologías, de tener grupos de población importantes que no tienen acceso a las tecnologías. ¿Sí va a cortar esa brecha? El presidente hablaba ese es el objetivo Méxicos. Y el reto. Es que sí son 2 Méxicos, o sea, sí hay que verlo así. Y la oportunidad de extender el acceso a las tecnologías puede hacer que llevemos esta herramienta tan poderosa. No es nada más una herramienta de comunicación, es una herramienta para generar capital humano, aprendizaje, medicina, servicios a distancia. Siempre y cuando tengamos acceso. Esa es la base, ese es el reto. A ver, pero digamos, eso es lo que pretende la ley, es el objetivo. Pero no es lo que hemos logrado. Es decir, en términos de inversión, el sector de telecomunicaciones, que es el sector más creciente como economía de escala a nivel mundial, en México se relantelizó, o sea, se agachó un poco y hasta apenas que ya han quedado más o menos claras algunas reglas, ya empezamos a ver inversionistas extranjeros en el sector telecomunicaciones. Pero por sí sola la ley no generó, no cumplió las expectativas de los inversores, hay que decirlo claramente. En el caso de telecomunicaciones, apenas hasta que Slim dijo voy a deshacerme de activos y pasivos para dejar de ser preponderante, empezó a moverse. Pero no lo dijo como una ocurrencia, es parte del mismo fenómeno. Yo sé, pero hasta en ese momento, digamos, la inversión como que empezó a moverse, hasta que vio esa señal clara. En el caso de radiodifusión, honestamente, no vemos que en este momento haya ningún crecimiento de tipo económico. El pastel de la publicidad oficial se está, digamos, cayendo, ¿no?, por la irrupción de las nuevas tecnologías. Es decir, las empresas van a tener que repensar el mercado, porque ya no es el mismo. Con el proceso de convergencia, esto está cambiando. Y si las empresas no lo entienden, tienen un grave problema, ¿eh? O sea, eso por un lado. Y por el otro, yo lo que diría es, más allá de la propia ley de telecomunicaciones, el mismo momento en el que estamos viviendo en este momento en el país no está generando confianza. Es decir, lo que habría que entender es que no bastan las reformas económicas, si no tienes también un combate a la corrupción, a la criminalidad, y si no miras el tema de la desigualdad, porque hasta el momento nos han prometido la red compartida, la red mayorista para el acceso al Internet y la banda ancha, pero yo no veo claramente la inversión, de dónde viene. Hasta el momento el gobierno federal no nos deja claro bajo qué etapas va a construir esa red troncal, esa red mayorista, quiénes van a ser los inversores. O sea, nos dicen que al 2018 vamos a llegar el 70% de los mexicanos conectados, pero seguimos sin conocer exactamente cómo va a ser. Pero estamos trabajando en ello. Ese es un tema en el que también tenemos que trabajar en coordinación
el IFT con la Secretaría de Comunicaciones, firmamos un convenio de colaboración donde se establecen perfectamente los plazos y las responsabilidades de cada quien, y sí se está avanzando en ello. Lo que pasa es que estos sí son proyectos muy grandes. Sin duda. Y los por eso vamos a ir viendo mucha poco claridad a poco. Y transparencia. Por supuesto. Y participación. Este convenio es público. Nosotros, como te decía, nos estamos esforzando en ser más transparentes y ahí delimitamos muy claramente qué le toca a cada quien. Esto no nada más con el propósito de transparencia, sino también para ayudar a la administración del proyecto, definir claramente las aportaciones de cada organización y hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien, pero también para hacerlo de una manera coordinada, que cada una de las organizaciones vaya generando los entregables, los productos necesarios para que podamos avanzar a la siguiente etapa. Ay, se nos quedan muchas cosas aquí en la mesa. Sí. María Aleida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias con por la mucho gusto, invitación. muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Expedientes TVC. Pásala.